Judas 19. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Sabe que yo conozco un evangélico que anda en la feria cantando canciones mundanas? Y después va a cantar a la iglesia, hermano. Hermano mío, y yo aquí por la Biblia quiero mostrarle, hermano, que esto no es así. No es Dios, yo no tengo un Dios al lote. ¿Sabe usted? Los evangélicos, los católicos, los Hare Krishna, los testigos de Jehová, los asambleístas, bautistas, pentecostales, metodistas, tienen, hermano, un Dios al lote. Pero el Dios de la Biblia no es al lote. Amén. Amén. Diga, uno dice, no, yo soy de la metodista. Otro dice, no, yo soy de la Jexibá. No te sirve. Si tu vida anda al lote, no te sirve ser de aquí. Amén. Porque cuando tú le sirves al Dios de la Biblia, tu vida no es al lote. Dice el versículo 19. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que dice. Estos son los que causan divisiones. Los sensuales, que no tienen ¿qué? El Espíritu. Los sensuales, que no tienen el Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo. Todo hombre y mujer que no tenga el Espíritu Santo, yo le digo que el Espíritu Santo no es danza. La danza es una manifestación. No es llanto. El Espíritu Santo es aquel que te capacita para dejar el pecado. El que robe, no roba más. Así dice la Biblia. Porque si no se va a confundir como los judíos y la ley, que decían que no había que robar y robaban. ¿Cierto? Entonces, estos son los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Iglesias que hay por doquier en todo el mundo. Iglesia que jamás ha levantado el Señor. Una iglesia que levantó Cristo tiene características de Cristo. Amén. ¿Cierto? Entonces, para que aprendamos un poquito, vamos a aprender de que aquí está el texto que usan los apóstoles. No juzguéis. ¿Ven? ¿A quién le gusta ese texto? No juzguéis para que no seáis juzgados, dice ellos. Pero aprendíamos nosotros que nosotros, los que vivimos en santidad, podemos juzgar porque tenemos moral. El que vive en pecado no tiene moral. Entonces, si el hombre no estudia, ¿qué significa juzgar? ¿Qué significa tener moral? Un ladrón no tiene moral. Un adúltero no tiene moral. Un mentiroso no tiene moral. ¿Se da cuenta usted? Entonces estos son los que causan divisiones. Los sensuales, que no tienen el Espíritu. Porque en este tiempo hay que preguntarle a Dios: ¿seré yo de Dios? ¿Será que la iglesia que yo estoy es de Dios o no es de Dios? Ve que yo conozco iglesias que dicen que la batería no es de Dios. Dicen eso. Y ¿sabe dónde viene ese dicho? De la iglesia metodista pentecostal de Chile. Pero la Biblia también dice que el adulterio no es de Dios. Y también dice que los afeminados tampoco son de Dios. Y que los homosexuales, porque el afeminado con el homosexual no es igual. El afeminado tiene rasgos de femeninos, que también es un demonio. Pero el homosexual, hermano, es aquel que practica cierto sexo. Un día le hice una pregunta a un hombre de la tele. Le dijo: ¿quién es gay y quién es homosexual? No, ¿y quién es colita? Le dijeron. ¿Quién es gay y quién es colita? Y le dijo: yo te voy a decirte quién es gay, el que tiene alta plata. ¿Y quién es colita? El que no tiene plata. El pobre. ¿Me entiendes? Y usted a lo mejor le causa risa, pero la verdad. Es verdad, Señor. Porque el Santo no nos sonríe. Aquí, pero en los cultos, hace eso. Es como que aquí no mira a mujeres, hermano, pero allá afuera mira por montones. Eso es lo que Dios está en contra. Eso es ser santurrón. ¿Me entiendes? Porque usted afuera es donde tiene que guardar el testimonio. Aquí adentro somos todos evangélicos. ¿Ya? Entonces, un apóstata puede tener el Espíritu Santo. Y esa pregunta me la hice. ¿Y quiere saber? Sí, porque usted se encuentra ya con alto evangélico.
que según ellos danzan en el Espíritu Santo. La danza no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. No. ¿Sabe lo que es el Espíritu Santo? Es la vida que yo llevo con Dios. Mi intimidad. Cuando dejo de ser mentiroso, cuando dejo de ser ladrón, cuando dejo de ser fornicario, cuando dejo de ser hermano adúltero, cuando ya no voy a los brujos. O sea, hay muchas cosas que me clasifican a mí. Si soy de Dios, no soy de Dios. Porque la Biblia dice, ¿quién entra al cielo y quién no entrará? Hay una lista. Dice la epístola de Judas, en el mano del Señor, es mejor conocida como los hechos de los apóstoles, por la larga lista de obras perversas que este tipo de personas practican. Porque un apóstol practica igual el pecado, va a la iglesia y fornica. ¿Se da cuenta usted? Ahora, cuando yo dejo de practicar lo que yo practicaba en el mundo, es que me estoy convirtiéndome a Cristo. Por eso usted ve toda esta iglesia, ¿cierto? Llena de gente, llena, pero no cambia. No cambia. ¿Entiende? Quiero que usted clasifique bien lo que está escuchando. Y quiero que usted se goce con la palabra. Porque la palabra debe producir gozo. ¿Sabe? En medio de la mentira, la palabra debe producir, hermano, gozo. Entonces, dice, hecho de los apóstoles, no de los apóstoles, porque hoy día hay hecho de los apóstoles. Por la larga lista de obras perversas que en este tipo de personas practican. Hay versículo, me llamó poderosamente la atención. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el Espíritu de Dios. Esos son los sensuales. Amén. Aleluya. Estamos en el tiempo de la venida de Cristo. Amén. ¿Saben? Y apostasía es señal de rapto. El Espíritu Santo no mora en apóstatas. Bueno, amén. El Espíritu Santo no mora en apóstatas. Amén. No mora en apóstatas. Aleluya. Si no mora en ellos, ¿qué significa la Biblia? Es muy clara. O sea, si no mora el Espíritu Santo en ellos, entonces ¿quién mora en ellos? Pregunta, ¿cierto? Si no mora el Espíritu, hoy día serán tu iglesia, cantan, ponen un coro, hermano, lloran, danzan y dicen, ahí está el Señor. Pero se olvidan de los requisitos. Pastores con hijos ladrones, con hijos homosexuales, con hijas lesbianas. Y la palabra de Dios dice que el pastor tiene que ser un hombre, hermano, con ejemplos. Porque Dios no hace. Yo no tengo un Dios loco. Aleluya. El Espíritu Santo es un sello que nadie puede romper. Un sello. Un hijo de Dios, nacido de nuevo, imagínense. Ahora, ¿cuándo yo nací de nuevo? Cuando Cristo me llamó. Y ahí se dejan las viejas prácticas que hacíamos en el mundo. Por eso dice la Biblia que las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias, Padre. Amén, amén. Entonces un hijo de Dios, nacido de nuevo, no puede hacer las cosas que menciona Judas. No puede. No se puede. Por eso el joven, ve que el profesor le enseña al joven que no es malo masturbarse. Así es. Y no solo el joven, que la mujer también lo hace ahora. Sí, es verdad. Pero la Biblia me lo declara que está mal. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Eso dice la Biblia, que nosotros tenemos que estar santificados en espíritu, en alma y en cuerpo. Amén. O sea, no hacer las obras que veníamos del mundo haciendo ahora. Así es. De la vieja manera de vivir. Teníamos la vieja manera de vivir nosotros. Como los gentiles. Amén, amén. El mundo está perdido. Y muchas iglesias también.
Porque hoy hay muchas iglesias que participan del engaño. ¿Y usted sabe para qué? Amén, sí, Dios. Más gente, más plata. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces, en su lista de identificación de obras malas, si la vida de uno que se dice ser creyente no ha cambiado en nada de su anterior manera de vivir y practica el pecado, es que nunca fue de Cristo, ni tampoco es nacido de nuevo. O sea, todo aquel que esté aquí adentro y donde sea, vive en pecado, nunca ha sido de Cristo. Nunca, escúcheme. Porque usted tiene más condenación que los apóstoles. ¿Verdad, Dios? Y a usted Satanás le da más duro. ¿Verdad, Dios? Por eso es que esté libre de pecado lanza la primera piedra, ¿verdad? Pero hay una realidad. Que cuando usted se santifica, ¿cierto? Van a despertarse más obras de la carne. Va a venir más tentación. Porque Satanás no va a tentar a cualquiera. Amén, amén. Gloria a Dios. No. Pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido. Porque Dios nos escogió Amén. Aleluya. desde el principio para salvación mediante la santificación. O sea, Dios nos escogió y nos santificó. O sea, nadie que no sea santificado no es escogido. Aleluya. ¿Lo entendió? O sea, no cualquiera va a la presencia de Dios. No se trata porque usted está en esta iglesia, la otra iglesia o la iglesia más grande de Chile. Si no hay santificación, está en vano usted. Es una santificación por el Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Y la fe en la verdad, que está en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Al contrario de los apóstatas, infiltrados en las iglesias locales. Esta es una iglesia local. Los verdaderos hijos de Dios están destinados, ¿entiendes? Están destinados a que fuesen santos. A mí me Gloria a encanta Dios. eso. Por eso hay gente que le cuesta ser cristiana porque no es escogida. ¿Sabe que hablamos con la pastora en la casa y decíamos que hay gente que nunca tendría que ser evangélica? Porque si el hombre está con un pie afuera y otro adentro, nunca debería ser evangélico y cristiano, nunca. Porque aquí lo dice, y no es que yo esté echando a la gente para afuera, no. Porque yo le creo a la Biblia. Amén. Porque no es justo que el hombre esté afuera y adentro, como decía el mensaje del jueves, un pie adentro y un pie afuera. No, porque por causa de esa gente, la gente no quiere creer al evangelio. ¿Me entiendes? Entonces, mire, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio, para salvación. ¿Para qué lo escogió Dios? Salvación. Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mire qué bueno eso. Al contrario de los apóstoles infiltrados en las iglesias locales, los verdaderos hijos de Dios están destinados a que fuesen santos sin mancha delante de Dios. O sea, todo aquel que es llamado de Dios no tiene mancha. Aleluya. Mira, si me Aleluya. hago una pregunta en la mañana, o sea, hace un poco rato de él me decía, ¿cuánto lleva el proceso de santificación? El proceso de la santificación es a medida que tú te entregas a Cristo. Si a ti no te llama la atención servir a Cristo, nunca te vayas a santificar. Amén. La santificación viene a través de la búsqueda, de la dedicación. Por eso la Biblia dice que el que robaba, no robe más. O sea, si usted está en una iglesia y sigue robando, ahí no hay santificación. Ahí lo que hay es pecado. Amén. Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno no lo hace, no es pecado. ¿Sabe usted? Incluso en no hacer lo bueno, porque el pecado no es solamente matar, robar, adulterar, o lo que usted llama pecado porque se escandaliza, sino que en no hacer lo bueno también es pecado. Amén,
sí, Dios. Santo es el nombre de Dios. Gloria a Dios. A todos con el apóstol Pablo, Judas confirma la misma convicción. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, Amén. imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, amén y amén. Eso está en Judas 24:25. Él es santo. Amén, amén. Amén. Es como el dicho, tan madre tan la hija. Si yo digo que tengo a un Padre Santo, ¿cómo debería ser yo? Santo. ¿Se da cuenta usted? Porque yo no puedo decir que yo soy Dios santo cuando yo estoy en pecado. Eso lo enseña la religión. Y vamos a la palabra cuando dice que el amor no hace nada indebido. ¿Ve? Entonces yo no puedo decir que yo amo a Dios y estoy pecando a la vez. No, porque el pecar es algo indebido que a Dios no le agrada. ¿Por qué vienen tantas desgracias? ¿Por qué vienen, hermano, tantas enfermedades? Por causa del pecado. Sí, amén. Sí. Porque la palabra de Dios en Isaías 53 dice, cierto, que Él se llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por lo tanto, todo aquel que vive para Cristo, hermano, su cuerpo no se puede enfermar. No, porque está escrito en la Biblia. ¿Y sabe usted que ni de diabetes, ni de cáncer, ninguna enfermedad puede tocar a aquellos que tenemos el Espíritu Santo? Se lo doy por escrito. Al hermano Yávila, él no murió de ninguna enfermedad. Él se quedó dormido. Se le paró el corazón. Claro, porque él había cumplido su carrera. Entonces, si usted busca en la Biblia, los hombres de Dios vean si ellos murieron de alguna enfermedad. El pecado trae consecuencias. ¿Sí? Porque usted puede estar sentado aquí, pero ¿cuánta apariencia usted guardará? Santo. Entonces, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. El Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, es una pregunta con interrogación. Interrógate. Mira, eso lo dice el apóstol Pablo. Más vosotros no vivís según la carne, eso se lo dice la iglesia, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que, ¿sabes lo que significa eso? Que dijeron, el Espíritu Santo está en cualquiera. Porque primero dice, más vosotros no viváis según la carne. O sea, el que es carnal, ¿cómo puede tener el Espíritu de Dios? Carnal no es solamente con pecado de abominación. Recuerden que Dios también aborrece el chisme. Amén. La murmuración, la hipocresía, la falsedad. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Gloria a Dios por así, para que usted vaya notando esto. No es porque usted una iglesia sana doctrina, usted dejó de pecar. Mentira. Aleluya. De que uno cree que porque está en una iglesia sana doctrina, ya no peca. No, hermanos. Gloria a tu nombre, Señor. Santo, que Dios nos ayude. Amén. Ahora Judas realizó una serie de enseñanzas respecto de cómo identificar un falso creyente o apóstata. ¿Cuántos saben lo que significa apóstata? Levante la mano que sabe lo que significa lo que es una apóstata. Levante la mano que sabe lo que es una apóstata. Y tu hijo no sabe lo que es una apóstata. ¿Cuánto tiempo ha escuchado? Acá, ¿cuántos saben lo que es una apóstata? Apostasía, ¿sabe lo que significa apostasía? Es apostatar la palabra, es cambiar la palabra. Cambiar. ¿Se da cuenta como cuando dice la Biblia que la mujer, aunque usted escuche muchos teólogos, no teólogos, que digan que ¿dónde sale la Biblia que la mujer no puede usar pantalones? La Biblia tiene texto, contexto. Leer texto, leer contexto.
y lo hemos aprendido, ¿cierto? Amén. Cuando dice la Biblia que la mujer no puede vestir ropa de hombre, entonces yo escuché de un predicador que dijo, pero en ese entonces les usaban los pantalones. Pero la palabra de Dios es ayer y hoy. Ayer y hoy. Ahora, antiguamente a la mujer, la ropa de mujer se notaba porque tenía una franja. El hombre y la mujer era sin franja. ¿Me entiende? Pero la Biblia habla de la vanidad. ¿Cierto? Ahora, no podemos poner un codo a nuestra estatura. Y dígame usted cuánta gente hoy día le está poniendo codo a su estatura. Hoy día las mujeres se ponen pecho. Cuando Dios te creó con los pechos normales. Amén. Claro, porque si los pechos te le murieron, tu marido te engañaste. Si los glúteos te le fueron para abajo, tienes que ponerte silicona, porque si no tu esposo va a mirar a otra mujer. Claro, porque eso nunca fue una relación por amor. Por eso la relación de Cristo con la iglesia es por amor. Amén, amén. ¿Sabe usted? Cristo ama a la iglesia. La ama. Por eso la iglesia tiene que santificarse. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Al Señor le gustó eso. ¿Ve? Hoy día el ser humano hace todo lo contrario. ¿O no? La Biblia dice que ninguna femenidad entrará en los cielos. Lo dice. Lo dice en Romanos 2. Que ningún hombre que se echa con hombre va a estar en los cielos. Pero hoy día, ¿qué hacen los hombres, los seres humanos, los presidentes? Están aceptando leyes corruptas. Porque a ellos les gusta pecar. El hombre ama lo que avergüenza. Es así el ser humano. Ama lo que avergüenza. ¿Me entiendes? Entonces, como ama lo que avergüenza, claro que va a tener que decir que le gusta, que no es malo. Porque le gusta. Y hablemos con honestidad. Todo hombre que le gusta pecar, y si usted tiene un pecado oculto y lo practica, claro que le va a gustar y va a decir que no está malo. Porque ¿quién va a encontrar algo malo que le gusta? A nadie. ¿Me entiendes? Pero la Biblia es más clara que nosotros. Amén. Es clara. Por eso dice, hermano, más vosotros no vivís según la carne. El problema está cuando el hombre muera. Por la mala enseñanza que se le dio. Entonces esa iglesia, hermano, que están enseñando, hermano, mentira. Tanta iglesia, tanta gente que se va a perder. Son millones, por eso la Biblia dice, muchos los llamados. Yo estaba orando y de repente leí esa palabra como una revelación. Muchos los llamados, pero pocos los escogidos. O sea que Dios va a llamar a todo el mundo. Pero no todos, hermanos, van a aceptar esta palabra. Amén, amén. Amén. Que Dios nos ayude. Amén, Dios. Entonces, enfatizó, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. No dice que perdieron el Espíritu Santo. Y de paso de que perdieron la salvación, sino que nunca han tenido el Espíritu morando en ellos. O sea, nunca, jamás. Imagínese usted. Eso lo dice el apóstol Pablo. Que nunca tuvo el Espíritu Santo. Ve que hoy día usted, y eso es común, que hoy día se cansó el hermanito de la hermanita. Y eso hoy día lo estamos viendo, hermano, como una película. Se cansó de la hermana, se buscó a otra de otra iglesia y se van a meter a otra iglesia. Y entonces, como hoy día hay pastores apóstatas, los sensuales, los que no tienen el Espíritu de Dios, ¿cuándo le va a decir a ese hombre, oye, esa no es tu mujer? ¿Cuándo va a haber palabra de revelación para que ese hombre se arrepienta de su pecado y se vuelva su primera mujer? No va a ocurrir, porque esos son los sensuales, que no tienen el Espíritu de Dios. Y todo hombre que no tenga el Espíritu de Dios, ¿quién te va a decirte que está mal? Si el Espíritu Santo no está en tu vida, nunca te va a redarguirte el Espíritu Santo. Porque cuando estés pecando, el Espíritu Santo es que te va a decirte, no lo hagas. Porque yo soy santo. Pero si no está el Espíritu Santo en tu vida, ¿quién te va a redarguir? ¿Verdad, Dios? Amén. O sea, que evangélico hoy día hay harto, por montones y para todos los gustos. ¿Sí o no? Hay evangélicos que les gusta el reggaetón, hay evangélicos que les gusta el merengue, hay evangélicos que les gusta la salsa, hay evangélicos que les gusta, hermano, todo. Hay tanta música del día dentro de las iglesias, pero son alabanzas apóstatas. Entonces ahí no está el Espíritu Santo de Dios. Pues hoy día la gente en la iglesia no danza. No danza hoy día la gente.
como lo hace usted y lo hace el hermano de una iglesia, que son de sana doctrina, ya se lo dan ellos. Son pocos los que ya buscan esa bendición de Dios. Hay poder en Jesucristo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios. O sea, Dios quiere que lo santifiquemos. ¿Ves? Entonces, si el joven cae, es porque le gusta pecar. Sí, Dios. No porque el diablo le hizo caer. Mentira. ¿Por qué Jesús no cayó? ¿Por qué Jesús no cayó cuando el diablo lo fue a tentar? Y ayunando 40 días. Vos, hermano, no ayunáis nunca y después decir, el diablo me va a tentar. ¿Cuándo te va a tentarte el diablo? Si el diablo no va a decirle, oye, si soy hijo de Dios, di que esto. No, porque el diablo va a decir, hijo de Dios. Cuando tú pecas, si no tienes una vida de espíritu, si tú no ayunas, si tú no buscas, si en ti no mora el Espíritu Santo, claro que hay de pecar. Pero le eché la culpa a Satanás. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ve qué importante ahí? Hermano, lo que tenía Jesucristo cuando Jesús le dijo, cuando Dios le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, ¿qué es lo que tenía Jesús? Identidad. Hoy día hay evangélicos que dicen yo soy de tal iglesia, pero no tienen identidad, pegan cuando quieren, a la hora que quieren, se apretan con uno y otro, ¿sí o no? Roban, mienten, engañan. Porque un cristiano que no tiene identidad cae. Amén, amén. ¿O no? ¿Cierto que es verdad? O sea, ¿para qué sirve la identidad? Para yo decirle a Satanás, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Amén. Por eso el evangélico no se ve aquí adentro. El evangélico se ve en los secretos, en los cultos, donde nadie te ve. Sí, pues ahí donde nadie nos ve, ahí donde Dios nos quiere ver. Y donde Dios nos está viendo. ¿Sí o no? Qué lindo, hermano, aprender. Gloria a Dios. Qué lindo salir de la ignorancia. ¿O no? Amén. Llora antes de pecar. Qué lindo es. No llores después que pecaste. Ve que el hombre es pillo, es pilla. Y cuando peca le echa la culpa a todo el mundo. Pero no es así. Aleluya. El verdadero creyente es sellado con el Espíritu Santo. En el tiempo que yo conocí a Cristo, se buscaba mucho el bautismo en el Espíritu Santo. Oiga, porque ustedes los jóvenes hijos de aquí que están muertos, secos, sin vida. ¿Saben por qué están así? Porque su pecado lo tiene atado. Porque lo primero que te tapa el pecado aquí es la boca. Entonces después que el mismo que te dijo peca, el mismo que te dijo prueba el pecado, después el mismo que está sentado a tu y te dice, ¿y para qué te llamamos? Aleluya. Si no hiciste este pecado. Santo de Dios. Claro, porque el diablo es acusador. Amén. ¿Sí? Entonces mejor no peques. Aleluya. Porque estáis sentados aquí, estáis muertos en vida. Porque la persona que peca está muerta en vida dentro de la iglesia. No tiene moral. Porque sería un descarado para decir amén, gloria a Dios. ¿Cierto? Cuando su vida no va de acuerdo a gloria a Dios y a aleluya. Entonces el verdadero creyente es sellado con el Espíritu Santo. Entonces ahí está lo que dicen los apóstoles. ¿Ves? Y se lo voy a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuántos han oído la palabra de verdad? Yo la oí. Señor, no tengo excusa para decir un día que me llame el Señor y diga, Señor, y que a mí nunca me he dedicado a la verdad. El pastor se dedicó a hacer completo, a hacer rifa dentro de la iglesia, a hacer comilona, pero nunca, no, aquí no se hace eso. Amén. Amén. Pues usted va a tener que dar más cuenta a Dios, hermano. Porque usted puede juzgar a aquel que vende completo, puede vender comienzo en la iglesia, hermano, pero usted tiene la verdadera palabra. Se le fue la mente. Le ha pasado que tiene un momento donde usted que se siente como que usted es el capo de la cara, como que usted tiene la iglesia mejor. Pero aún teniendo la buena palabra, hay que ir en los pecados. Y eso tiene que pedirle perdón a Dios hasta que te sintáis perdonados. Porque esto no es una lágrima de cocodrilo y decir, Señor, perdóname y listo. No. Dios te quiere verte humillado. Por si fumáis, mire que medicamos, pero no la sigamos para acá. Aleluya.
Y que algunos se echan esta pastillita en la boca y fuman todo el día y después de allá se la boca de cigarro para acá. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el espíritu de la promesa. Esto está en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 13. Entonces es importante ser sellado. Es importante ser sellado. Es que ustedes, algunos confunden el sello con la danza. No. De que hay gente que danza y después llega a la casa a puro pecar. Jamás la danza de decir no peques. No, es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que te va a decir que no peques. ¿Verdad, Dios? Aunque cierres todas las ventanas, el de arriba te está mirando. Así es mi Dios, amén. Porque algunos que son sentidos dicen, ¿quién le viene aquí? Arregla las cortinas, las ponen oscuras. ¿Ah? ¿Sí o no? Por eso es importante, ¿cierto?, que nosotros vendamos, porque Dios está preocupado de todos nosotros. ¿Ve? Por eso tu relación coital, no tu relación sexual. ¿Cierto? Porque también aprendimos que entre relación sexual y relación coital no es lo mismo. En este momento tenemos una relación sexual. Sexo de persona. Porque el chileno es mal hablado. ¿Sí o no? Nosotros, hermanos, cuando los que somos casados, tenemos una relación coital. Debe ser una relación no como los gentiles, no como los paganos. Porque tu esposa no es una prostituta, es tu esposa. Y a la esposa se le respeta. Y si la mujer es cochina y le gusta que le hagan cosas feas en la cama, está en mal, arrepiéntete. Aleluya. Aleluya. Hay poder en Jesús. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, ha nacido de Dios. ¿Ve? Esta es otra pregunta. Todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Imagínense, está en la Biblia. Yo diría, cualquiera predica en un púlpito adulterando. ¿Y qué dice la Biblia? Miren qué lindo. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo está? Buena. Ahora, pecado no es lo mismo que error. Nosotros cometimos errores. Amén. ¿Cierto? Pero el pecado, el que es de Dios, no practica el pecado, que se vende. ¿Ve? Por eso si usted era chismosa en el mundo, ahora no tiene que ser chismosa. No puede, ¿cómo te lo ocurre? Sí, Dios, amén. Usted tiene que ser conocida como cristiana, no como chismosa. Amén, amén. ¿Ve? Que amén, es que va bajando. No se está dando espiritual. No se la dé espiritual porque aquí lo espiritual salta al tiro. Te alabo, Dios. Sí, porque este momento es para aprender. Amén. ¿Sí? Y tiene que estar con su cabeza, perdón, en alto. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aquí le está hablando el Señor. Esa que tener la cabeza agachada, eso es menosprecio. Menos leer la Biblia, porque si usted está con el presidente de la República, ¿estaría usted leyendo? No. Ni siquiera la Biblia podría leerla. Porque eso es falta de respeto. Amén. Falta de respeto. Dije, y actos que son, dicen, no, nosotros tenemos estudios, pero no tienen educación. De que hay gente, yo conozco mucha gente que es estudiosa, tienen estudios, pero no tienen educación, que no es lo mismo. Amén. Gloria a Dios, amén. De que hay gente que no tenemos cuarto medio, pero tenemos, hermano, educación. Y esa educación la enseña el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios, amén. Bueno es el Señor. Ve que hoy día la gente te echa los títulos encima. ¿Sí o no? Dios. Y el padre que no, mi hijo está en la universidad. Sí, pues en la universidad también, en la universidad también se fornica, también se roba, también se miente. Sea Dios. Si no, que estudia para sacar su profesión, para ganar lucas. Pero no va a ser, hermano, una persona educada. Gloria a Dios. Yo conozco abogados que son homosexuales, doctoras que son lesbianas. Dígame, ¿y eso qué? Eso le enseña la universidad a dejar ese pecado. Es eso que le enseña la Biblia. Amén, amén. El poder de Jesús. Gloria a Dios. Por tanto, un apóstata no tiene el sello del Espíritu Santo. No lo tiene. Ni tampoco fue salvo. Venga, a ver que usted tiene que ver dónde se mete.
apóstata no tiene el Espíritu Santo. Y un hombre que predique de aquí para abajo sin el Espíritu Santo, no te va a entrarte nada. Porque el Espíritu Santo que administra, el que te está aclarándote las dudas. Porque el único que te va a sacar la duda que tú tienes es el Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Me entiendes? Por eso cuando Cristo venga, que va a ser muy pronto, que se va a tomar a sí mismo. O sea, en nosotros tiene que estar el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Por tanto, un apóstata no tiene el sello del Espíritu Santo, ni tampoco fue salvo. ¿Cómo puede ser salvo si nunca tuvo el Espíritu Santo? La santidad debe ser una evidencia del genuino Hijo de Dios, la santidad, ejercitándose cada día en ella. Es una gracia de Dios operando en el creyente. Mira, iglesia, que día ahí comenzamos a aclarar a las 7, 8:30 están saliendo. 8:30. No es que hay que cuidar a la abuelita, al abuelito, hay que cuidar al hermano, hay que cuidar a la abuelita, hay que cuidar a todo el mundo. ¿Y a qué se van a la casa? ¿A vivir en santidad? La que vuela para la comedia de las comedias. Estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, si Dios comenzó en nosotros una buena obra y yo me dejo moldear por el Espíritu Santo, Él terminará la obra en el día del Señor. O sea que cuando Cristo llama a la iglesia, van a haber sorpresas. Y ahí donde van a estar los pastores que van a decir: Señor, yo era de la Jexibá, Señor, yo era de la Metodista, Señor, yo era asambleísta. Y la gente va a poner los títulos, porque recuerden que los nombres de iglesia, los nombres los pusimos nosotros. La Biblia nos dice que la Jexibá está reconocida en la Biblia como iglesia. No, Jexibá sale el nombre de Jexibá en la Biblia. En Isaías 62:4 sale. Pero es un nombre, hermano, que se le daba a un lugar. Pero esta iglesia no está reconocida por el Señor en la Biblia como escrita como Jexibá. La metodista pentecostal tampoco. Incluso la Biblia dice del Pentecostés. ¿Se la cuenta usted? Entonces, las asambleístas son instituciones puestas por hombres. Pero la Biblia dice: buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. ¿Me entiende? O sea que nadie a usted le venda gatos por liebre. Hay poder en Jesús. Alabe a Dios con devoción. Dios se alegra si usted le alaba y lo hace con devoción. Amén. Alabe al Señor, porque Dios es bueno. Amén. Los libertinos han existido siempre dentro de la iglesia cristiana. No hay que confundirlo con quienes buscan la libertad de la esclavitud del pecado de la carne. El mundo y la ley, que en sí misma la libertad cristiana que se encuentra en Cristo, porque hay dos libertades. Es uno el libertino, algunos tienen libertinaje, pero otros la libertad en Cristo. Amén. Ahora cuando nosotros vamos a Cristo, somos libres. ¿Saben por qué somos libres? Porque ya no practicamos el pecado. El mundo vive el libertinaje. ¿Sabe usted? El mundo quiere llamar libertad. Es que nadie nos manda. Salen a carretear, se drogan, se prostituyen, cometen pecados ilícitos y dicen: total, somos libres. Porque de esta vida, dice, no hay otra. Nosotros también teníamos ese mismo dicho. ¿Cuánto lo teníamos ese dicho? Porque aquí no hay ángeles que le estoy predicando. Y si veo un ángel aquí, córtenle la ala. Alabado sea el nombre del Señor. Amén.
Entonces dice, en ese sentido, todo verdadero creyente es libre. Si bien es un esclavo de Dios y siervo de los demás. Pablo habla de esto en Romanos 6. Los libertinos, en cambio, son diferentes. También hablan de libertad y hablan de la libertad cristiana. Libertad de conciencia y libertad de la ley. Dicen también que solo quieren ser libres en Dios y del prójimo. No se dan cuenta de la libertad dada por Cristo como un estímulo y vivir en obediencia hacia Dios y al servicio de los demás, sino que la toman como una licencia para hacer lo que les venga en gana. ¿Se da cuenta usted? Es así. Porque digan usted que el mundano y el descarriado, porque el descarriado es peor que un mundano, que nunca conoció. ¿Sabe usted eso? ¿Por qué? Porque el que se descarrió venía, nosotros cuando vinimos a Cristo, Cristo nos llamó, veníamos con 7 demonios, ¿cierto? Y cuando el hombre se descarrea, hermano, tiene 7 demonios más, que son 14 demonios peores. O sea, que decir que el descarriado, hermano, es peor que un hombre que nunca ha conocido a Cristo y hace cosas más abominables, peores. ¿Sabe usted? Sí. Son 7 demonios peores. Por eso al descarriado le cuesta volver a Cristo, porque son 7 demonios peores. ¿Ve que aquí llegaron a todos jóvenes que danzaron, tocaron, danzaron, y hoy día usted los ve convertidos en homosexuales? Amén. ¿Sí? Así es Dios. Y nunca lo fueron. ¿Ve? Porque los demonios que venían de generación de sus padres, cuando vinieron a Cristo, los vieron entrar a la iglesia. Porque los demonios te ven entrar cuando tú entras. Entonces, ¿qué dicen los demonios? Vamos a esperar que se le acabe la emoción, porque son cristianos emocionalistas. Amén. Que se le acabe la emoción, porque los demonios saben que a muchos evangélicos aquí se les va a acabar la emoción. Y al acabarse la emoción, ellos esperan, ellos son pacientes. Entonces, 7 demonios peores se meten y los sacan. Entonces, que nunca fue homosexual va a ser homosexual. Y yo lo he visto, ¿cierto, hermano Felipe? El primo de él ahora es homosexual y tiene pareja. Gloria a Dios. Porque los demonios no duermen ni descansan. ¿Sabía usted eso? Y yo se lo digo porque yo anoche durmiendo, según yo, toda la noche, hermano, tenía lucha con demonios, toda la noche, peleando con los demonios, luchando con magia el día domingo, cuando no pueden ser día martes, día viernes. Porque ya los demonios nos miran, ¿qué día te van a atormentar? Es verdad, Jehová. Y si tú no estás preparado, hermano, te levantas con una lucha tremenda en tu vida. Amén, amén. Por eso, hermano, es bueno cantarle al Señor. Es bueno dar. Entonces, cuando somos libertinos, no hay nadie que nos gobierne. Y tremendo. Nosotros teniendo mamá y papá, bueno, yo tenía mamá y papá, pero me dejaba gobernar. A mí el que me ordenó fue Cristo. Amén. Por eso ve cuando usted tiene a su hijo que ya tiene, que todavía no cumple los 18 años, y usted le deja que su hijo se esté tiñendo el pelo, ya usted, el varón va a ser homosexual. Amén. No sé, este mensaje cae en Así es Dios. ¿cierto? ¿Sí? Ve que el diablo degenera la creación de Dios, la aborrece, la aborrece. Aleluya. Esos son los libertinos. Gloria a Dios. Dígame usted, ¿cuándo usted había visto, hermana, 2 mujeres besándose? ¿Cuándo? Si antiguamente todos los homosexuales eran de hermanos de closet. Si había un homosexual en la población, nunca se notó. ¿Cierto que no se notaba? ¿Cuándo se notaba una lesbiana? ¿Cuándo? Y eso, hermano, es porque hay libertinaje. No porque el presidente lo aprobó, entonces ahora sacan todos del closet. ¿Y dónde lo ha aprobado Cristo? Aleluya. Aleluya.
Dios está en contra de aquello. Porque Dios es santo. Y este vez es santo. Amén. Dale más llamada a la estufa, hermano, que está muy baja. Gloria a Dios para siempre, hermano Felipe. Los libertinos, en cambio, son diferentes. También hablan de libertad. Y hablan de una libertad cristiana. Libertad de conciencia. ¿Me entiende? Aquí estoy, llegué. Libertad de conciencia. Libertad de la ley. Dicen también que solo quieren ser libres en Dios y del prójimo. Pero es mentira, hermano. ¿Cierto? ¿Usted tiene familia que le gusta ser libertina? Sí, amén. Sí, amén. ¿Le gusta? ¿Usted sabe eso? Sí, Señor. Hijo libertino. ¿Sí o no? ¿Y cómo viven? Viven light. No tienen ninguna preocupación. No están incluso hay que los maten. Es verdad, amén. ¿Sabía usted eso? ¿Es verdad? ¿Sí es verdad? Cuando usted ve cada momento las noticias. Vio el abogado hoy día, en las noticias del abogado que llevaba droga. Y según él, la zapatilla. Que habían pasado la zapatilla para que entrara con esa zapatilla. Y la zapatilla la llevaba con droga. Corrupto. ¿Va a perder qué? Su reputación, la perdió. ¿Se da cuenta usted? O sea, el plan de Satanás es que el hombre pierda la reputación. Claro. ¿Se da cuenta, no? Entonces, si usted no le pone un paralelo, un freno al pecado, el pecado lo va a consumir. ¿Sí? Y el pecado, ¿sabe dónde está? Está en su casa. Venga alguna hermana que dice, no, mi hijo no está viendo a la iglesia, mi hijo, pero está haciendo cosas malas. Mentira, hermana. Cuando usted tiene el WhatsApp, cuando usted tiene el Facebook, cuando usted tiene internet, dígame usted, ¿acaso no ve pornografía a su hijo? O usted, yo conozco un dicho que dice muchas, yo pongo las manos al fuego por mi hijo, no las ponga porque se las va a quemar. Se las va a quemar, hermanito. Sí, porque si su hijo no quiere venir a Cristo, porque su hijo está endemoniado. Su hija está endemoniada. Y ese es el problema. Ese es el problema, está endemoniado. ¿Sabe que no lo deja venir? No es que no le guste la iglesia, no es que la iglesia la palabra es muy fuerte, no. Lo que pasa es que aquí se descubre el pecado que tiene tu hijo. Sí. Sí. Y como usted está en esa hermanita tan así que le cantó a Dios, entonces cuando usted va a tener la autoridad para decir a su hijo, oye, no soy hombre, soy mujer. Aleluya. Te creó Dios hombre, te creó mujer. Gloria a Dios. ¿De qué creó? Aleluya. Amén. Sí. Entonces, usted como papá y yo como papá podemos alimentar el pecado de nuestros hijos. Amén. A Dios sea la gloria. Gloria a Dios. Yo aunque no le guste, yo vengo de esa casa que decía, si no te gusta, cae así me criaron a mí. Y así yo veo a mis hijos. Si no te gusta, cae. Amén. Amén, aleluya. Amén, sí, Dios. Gloria a Es Dios. que es así. Sí, amén. ¿Ve? Porque si hay algo que yo aprendí, hermano, y aunque esa palabra es buena, no será el cahuete de los hijos. Amén. Así es. Aleluya. Hay poder en Jesucristo. Amén. Sí. Amén. Amén. Que Dios nos ayude. Son gente impía. Es decir, sin la piedad personal, sin el temor de Dios y sin ninguna relación con el Señor Jesucristo. Que aparecen disfrazados de cristianos. Oye, usted ve a cualquier payaso y usted no soy cristiana, pero telenólogo. Santo es Dios. Aleluya. Amén. Porque la cristiana tiene que notarse que es cristiana. Sí, Dios. ¿Sí o no? Porque si usted estudia qué es lo que una persona, qué es lo que significa ser cristiano. Yo aprendí en el libro de Hebreo que dice cristiano son aquellos que apagaron fuegos impetuosos, cerraron bocas de leones, murieron a filo de espada, pero eran hombres que amaban a Cristo. ¿Sabe que escuchamos la alabanza de Marino? Y en esa alabanza muestran, dice, si ha de tardar, espérame, amada mía, iglesia mía, espérame. Pronto de ellos cante esa alabanza. Y muestran en ese video a los cristianos, hermanos, como están quemados, dando gloria a Dios, todos quemados.
con su guaguita a los lados quemados. Bendito Dios. Otros que están en la hoguera. Ahora usted no es cristiana porque está sentada aquí. ¿Sabe usted lo que hace ser cristiana? Son las vivencias que tiene con Dios, las experiencias de dejar a usted lo que a usted le gusta, renunciar a la vida del mundo, a lo que le gusta, a la carne. Eso usted lo lleva a ser cristiano. ¿Y lo que dice acá? Son gente impía, es decir, sin la piedad personal, sin el temor de Dios y sin ninguna relación con el Señor Jesucristo, que aparecen disfrazados de cristianos, usando el lenguaje cristiano y participando en prácticas cristianas. Son arrogantes, Amén, amén. aduladores, Aleluya. por los intereses. Judas 16 dice, son los sexys Te alabo, Dios. y causan divisiones en el cuerpo de Cristo, con ideales heréticas. Sí, pues son los sexy de la iglesia. Aleluya. Vi que hay tan sexy de la iglesia que no alaban a Dios, Gloria a Dios. Aleluya. porque da vergüenza que el que le gusta la encuentre fea cuando alaba a Dios. Santo de Dios. Sí, Aleluya. porque esos son los que vienen buscando la carne a la iglesia. Aleluya. Porque el hombre y la mujer que viene buscando a Dios se llena de Dios, alaba a Dios, no le da vergüenza de danzar. Amén. La doctrina libertina enseña que la gracia de Cristo hace que todo sea lícito. Esa es la enseñanza libertina. Ellos tienen un Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Amén, así es. Ellos tienen una enseñanza libertina. Amén, Dios. Qué bueno, hermano. Alabado sea Dios. Para los cristianos, incluidas prácticas inmorales. ¿Sí? Ve todo lo que ha salido en internet. La unción es préstame a tu hermana. Así. Y el pastor se acuesta con la esposa del hermano de la iglesia. Aleluya. Esas son las prácticas que han salido. Sí, amén, sí es. Está la unción del inodoro. Está la unción del detergente. Que al pastor le echan puro detergente y después le ponen agua y el pastor empieza a hacer, hermano, pone espuma y le empieza a echar a la gente. La unción de la manguera. Sacan la manguera y empiezan a regar a todo. La unción de la benzina. El pastor hace que tomen gasolina. Amén. Esa iglesia, hermano, usted la ve tan llena. Y eso es la iglesia que se la ve. Amén. Gracias a Dios. Alabado sea Imagínense. Dios. ¿Por qué? Porque en esa iglesia no se les prohíbe. Viven como quieren. Amén. Hacen lo que quieren. Se acuestan con quien quieren. Da Dios. Sí, hermano, comen lo que quieren. Alabado sea Dios. Tremendo. Aleluya. Dice un hermano que en la casa de él hay una evangélica y tenían puesto merengue a todo lo que va bailando ahí. Imagínese usted. Gracias. Imagínese a mí que hubiese gustado una iglesia libertina. Se había tenido cualquier gente, hermano. Yo sé bailar de todos los bailes, yo era profesor de baile. Aquí de todos bailando, distintos ritmos. Lo único que me gusta era las cuecas, hermano. Yo sé bailar todos los bailes, soy la profesor de baile. Pues, entonces, ¿qué iglesia yo había tenido? Yo había tenido una mega iglesia. Pero gracias a Dios que Dios me escogió para hacer de él. Porque decía la palabra que somos llamados desde el principio a vivir en santidad. Y bueno, en última instancia, la doctrina de los libertinos niega a Jesucristo, que Él sufrió en la cruz para liberar a su pueblo, no solo de la culpa del pecado, sino del poder del pecado en su vida, lo cual debe llevar hacia la santidad y la pureza. Los libertinos viven sin pudor. ¿Ve? Sin pudor. ¿Ve? Yo tengo una hermana que siempre le invito para acá. Y me dice, mi esposo está yendo a la iglesia con otra mujer. También fue pastor. Yo lo casé. ¿Quién lo recibió? Un pastor libertino. ¿Y qué voy a enseñarte a ti, un hombre que dejó a su mujer y tomó a otra mujer? Cuando la Biblia dice que lo que Dios unió,
no los separe el hombre. Amén, amén. Entonces, como, mira qué tremendo, como ese hermano de allá cambió a su mujer por otra mujer, va a tener que llegar a una iglesia apóstata. ¿Verdad? Para que llegue ese apóstata a una iglesia, a un lugar apóstata, tiene que ser el pastor apóstata. Entonces, si usted va a la Biblia, lo que estamos aprendiendo esta noche, hoy día estamos en el tiempo de que Cristo viene a buscar su iglesia. Este es el tiempo de las vírgenes insensatas y de las vírgenes prudentes. Entonces no hubo una prostituta, un ladrón inmoral que era conocido a Jesús y se ha convertido en un discípulo que siguiera viviendo una vida inmoral. Todos los que siguen a Jesús dejaron la vida inmoral que tenían. Nadie que siga a Jesús puede seguir viviendo una vida inmoral. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque entonces la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario sería en vano. El sacrificio sería en vano. Y dígame cuánta gente inmoral, evangélicos inmorales, han tomado la sangre de mi Cristo en vano. ¿Y qué dicen? No, si Dios es amor. Mira, ni Zaqueo, ni Mateo, ni María Magdalena siguieron siendo iguales. Ellos cambiaron. ¿Y sabe lo que no quiere Satanás de usted? Que usted cambie. ¿Sabe lo que no quiere su carne? Que usted no cambie. Textos favoritos de los libertinos, de los apóstoles. En un artículo acerca de Justin, su madre pedía a todos que no le juzgaran, sino que oraran por él. Por su lado, afirmaba que solo Dios puede juzgar. Y aunque se considera cristiano, no es perfecto. Aleluya. Es increíble como tanta gente, desconociendo el carácter y propósito de Dios, puede arrastrar por los suelos en nombre de Cristo y defender su posición invocando a Dios. ¿Ve? Esta idea de no juzgar tiene su raíz en la Biblia y se ha popularizado tanto que todo el mundo la usa, cristianos y no cristianos, para justificar la inmoralidad. Que ya no lo aprende. Amén. Así es Dios. El conocido pastor, no voy a dar nombre, dice que el texto bíblico favorito de cada libertino es Mateo 7:11. No juzguéis para que no seáis juzgados. Pero este versículo no es una prohibición total de formación juicio alguno. Lo que Dios prohíbe es un tipo específico de juicio contra de otros. De hecho, Juan 7:24 es el mismo Jesús que nos dice que juzguemos. ¿Y cómo hacerlo? No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. ¿Ves? Eso lo dijo Jesús. No juzgue según la apariencia. ¿Ha juzgado alguna de usted la apariencia? ¿Cómo cuál? No sé, me cae mal esa personalidad. Pero usted no puede juzgarlo según la apariencia. Si está recién conociéndolo. Aleluya. Mucha gente le ha caído mal porque me ha juzgado según mi apariencia. Pero cuando me conoce, dice, ¿sabe? A mí me ha dicho mucha gente, cuando yo a usted lo conocí, me cayó bomba. Y una bomba a tiempo. ¿Ah? Pero después que yo lo traté a usted, fue diferente. ¿Verdad, Dios? ¿Por qué? Porque yo tengo un carácter fuerte. Y si no lo tuviera, mis hijos andarían encima de mi cabeza. Amén. Gloria a Dios. Y la iglesia también. Amén. Ve que es importante tener un carácter fuerte, lo de Cristo. Ve, entonces, no juzguéis según la apariencia, sino juzgar con justo juicio. Qué lindo, hermano. Eso lo dijo Cristo. ¿Ah? Juzgar con justo juicio. Qué bueno. Ve que hay gente que usted está pillando que está cometiendo pecado y ¿qué le dice? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿De dónde? Miré, si no ha visto a nadie, te lo prometo. Y usted sabe que está mirando. Así es Dios. Amén. Porque dígame usted, un descarriado, ¿qué puede esperar usted? Sí, no puede esperar algo Amén. que cometa estos pecados.
Sí. ¿Por qué el hombre se le cabrea? Porque se cansó de estar en una iglesia donde le enseñan a vivir una vida piadosa. Amén, amén. Que Dios los bendiga. ¿Sí o no? Sí, hermano, sí. ¿Qué significa entonces Mateo 7:11? Si lo analizamos dentro de su contexto, ve qué lindo. Si lo analizamos dentro de su contexto, el sermón del monte, nos daremos cuenta del estándar al que Dios nos pide vivir, a menos que vuestra justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos. No entráis en el reino de Dios. Jesús espera de nosotros una excelencia y santidad digna de Él. Esto debe reflejarse en nuestra forma de juzgar o no juzgar a otros. El Señor no se agrada cuando censuramos en otro lo que nosotros mismos hacemos. ¿Ven? A Él no le gusta lo que dice adelante. Si yo estoy en adulterio, no puedo, hermano, decir a otro que no lo haga. Eso es lo que a Jesús le gustaba. Y los fariseos cobraban el mosquito y se tragaban el camello. Amén. Amén. ¿Era así? Sí, hermano. Pues usted no puede juzgar con juicio, sin juicio. Juzgue con un justo juicio. Porque cuando usted a su hijo lo corrige y le dice, esto no se hace, lo está jugando con justo juicio. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Amén, amén. Ahora, si usted no puede, porque eso hay tanto papá ya que no juzgan a sus hijos, y hermano, sus hijos se van por el chorro y le no ayudan. Gloria a Dios. Ay, Señor, que muestra, que le cuesta sacar a ver. Gloria a Dios. Por eso Dios bendice a los que son sinceros. Aleluya. Aquí está porque lo que padre, madre, hijo, lo digo de Dios. Amén, amén. Sí, porque si el amor es corregir, decir las cosas como son. Amén. Ve que si el día de mañana se puede morir, después que le echan la culpa que somos al infierno. Ahí tiene que estar el papá, aunque le caigan mal, aunque no te guste ir, está ahí mata y el pecado. Cánsalo. ¿Ah? Abúrrelo. Gloria a Dios. Dile. No te canses. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre bueno. El Señor no se agrada cuando censuramos en otro lo que nosotros mismos hacemos. ¿Ven? Cristo dice que nuestra vida debe ser recta. ¿O no? Ahí de que se amén. Porque si te quedas callado, te decir que tenéis pecadito oculto. Aleluya. Cristo dice que nuestra vida debe ser recta. Ahora debe ser recta, si no, hay que estar vivito. Si queremos estar en posibilidad de ayudar a otros, ¿cierto? Era un mensaje que se decía que no podemos brindarle ayuda. Esto es lo que dijo, ¿cierto? Y no podemos brindarle ayuda a nosotros, a un drogadicto, cuando nosotros somos drogadictos. ¿Con qué cara? Es como que el otro día escuché a un hombre que dijo, le dije, ese hombre es traficante, dijo, sí, pero tiene hijos bien buenos, los tiene en la universidad, sí, le dije, pero a la corta le dije yo, no es un buen papá, es un mal ejemplo. Amén. Y además que quiere que sus hijos sean buenos cuando está matando a los jóvenes. Aleluya. ¿De qué bueno me habla? ¿De qué bueno me habla? Se da cuenta que la gente en el mundo quiere lo que dice aquí, ellos buscan su propia justificación para hacer lo malo. Amén. Ellos tienen un Dios a su manera. El Dios de ellos está ciego, Sí, Dios. pero mi Dios lo ve todo. Amén. Cristo dice que nuestra vida debe ser recta. Si queremos estar en posibilidad de ayudar a otros, se espera que un cristiano maduro sea capaz de soltar a otros y abandonar el pecado y vivir en obediencia a Dios. Ser cristiano no significa abandonar nuestras convicciones y vivir como si el pecado fuera algo aceptable. Y aquí vamos a terminar. Hace tiempo escribí sobre el aborto. Aunque solo presente los hechos de la mujer, me reclamó ofendida. Tú no te comportas como cristiana. Se supone que no juzgues. Es obvio que no conoces el cristianismo. Le contesté, los cristianos no aceptamos todo lo malo que se hace, solo para quedar bien con los demás. Se quedó muy sorprendida. Es cierto que juzgar tiene limitaciones,
puestas por Dios, pero discernir el bien y el mal era evidente responsabilidad de cada cristiano. ¿Os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los incrédulos? ¿O no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Aleluya. Amén. Lo dice ahí. Qué tremendo. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Porque si nadie está justo, entonces ¿por qué predicamos en las calles? Pero ahí se tiene que ver gente justa. Y Noé, ¿por qué Dios le mandó el diluvio? Porque Noé era justo. Amén, sí, Y Dios. cuando hay hombres justos en la calle predicando, Dios hace justicia. ¿Cuánto tiempo predicó Noé? 120 años predicó Noé. 120 años. ¿Y cuántos se salvaron? 8. Nada más que 8. Imagínese usted. ¿Y cuántos se van a salvar en este tiempo? Cuando esta generación es más perversa. Es una generación mala. Por lo menos en Sodoma, hermano, y en Gomorra había un grupo de homosexuales y lesbianas. Ahora está en el mundo entero. Argentina está plagado de lesbianas y homosexuales. Sí, ¿se da cuenta usted? Entonces, qué importante es que nosotros hagamos esto. Y si el mundo ha de ser juzgado por nosotros, soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Imagínense. Vamos a jugar hasta los ángeles. ¿Cuánto van las cosas de esta vida? Está en 1 Corintios 6, 1, 3. Hasta nosotros vamos a jugar hasta los ángeles, hermano. ¿Sabía usted eso? Por eso es importante que esta noche, hermano, usted se vaya con cuidadito para casa. ¿Ve? Por eso cuando el joven va al baño, él se cantando. Y alabando al Señor. ¿Cierto? Porque ¿cuál es la realidad? Por eso Pablo decía que el joven debe de casarse antes que se esté quemando. Pero hay cristianos que están casados y no se siguen quemando. ¿Por qué? Porque son cochinos, les gustan las cochinas. Aleluya. ¿Sí o no? Amén, amén. Porque hay hombres casados que no tienen ojos solamente para su esposa. ¿Y quiere como decir? Sucio, no, cochino. ¿Sí o no? Sí, pues. Es verdad, hermano. Entonces el casado tiene que solamente mirar a su esposa. Y no, oye, ¿sabe usted? El que es más celoso es el más cochino. Amén, amén. Amén. ¿Sabe usted eso? Sí. Porque cuando el hombre es celoso es porque el cochino es. Yo se lo digo porque es verdad. Amén, amén. Por esta iglesia ha pasado mucha gente, hermano, que ha sido celosa. Y ellos han sido los cochinos más grandes. ¿Verdad, Señor? Usted sabe por qué no confirmo, pues, hermano. Si usted sabe que es verdad. El reloj dice también está confirmado. Que ahí el celular me está confirmando, ¿eh? Que Dios nos ayude. Por eso es importante, ¿cierto? Que nosotros dejemos de ser santurrones y seamos santos. ¿Sí o no? Deleítate con la mujer de tu juventud. Deleítate. ¿Sí? Deleítate. No estés mirando para la carnicería. ¿Ah? ¿Ve que la carnicería también vende guata? Alabado sea Dios. ¿Sí? ¿Sí? Si tienes una mujer, un hombre que te ama, ámalo tú. Amén. Y si no es cristiano, ámalo también. Amén, Dios. Y santifícalo. Santifícalo. ¿O no? Cuando tiene el acto contrario con él, ahí dile, Señor, lo santifico a este. Que sienta su presencia, Padre. ¿Ah? Que sienta su Espíritu Santo. Y usted, joven, cuando quiera hacer algo malo, por eso en la mañana, en la madrugada, tiene que levantarse a orar. Cerca y eche para los demonios. ¿Sabe usted la hora más buena para orar en la madrugada? Sí, amén. Ahí. Ve que algunos ya no oran de madrugada. Aleluya. Ya se le acabó la pila. Es verdad. Ahí el pastor tiene que volver a darle pila porque no es el Espíritu Santo, es la pila. El pastor que da, pero hay otros que no. Hay otros que el Espíritu Santo los manda a orar. Dígame que sí o no. De verdad. Porque mientras el pastor no te dice hora de madrugada, no da. Es verdad. Porque para ti yo soy tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Sin vergüenza, arrepiéntete, canalla, descarado. ¿Ah? No es como esos hombres que están aprendiendo a conocer a Cristo.
¿Sí o no? Es importante, hermano, conocer a Cristo. Porque así con esta palabra yo cada día voy a entender más. No cualquiera va a engañarme. Que no te me lo dé a la boca. Usted está así, si usted quiere tu estudio, pida, pero yo se lo regalo. Que usted lo estudia. ¿Sí o no, hermana? Claro. Ve que Dios tiene cristiano para todos los gustos. Ve que gente dice, no, yo voy a ver el pastor de allá porque el pastor de allá es amoroso. No buscan una iglesia porque hay palabra. No buscan una iglesia porque les cae bien. Porque se sienten cómodos. No es que ellas no gritan tanto, es que no gritan porque nunca he hecho yo nada con ellos. En la iglesia no gritan, pero en el pecado gritan a todo lo que dan. Amén. Sí, hermano. Gloria a Dios. Yo conozco a esta evangélica, desde los 30 y tantos años, yo conozco muchos evangélicos. Amén, amén. Por eso es importante tener ojos espirituales. Cuando usted ve a una persona y usted sabe que esa persona es falsa, que algo tiene oculto, se da cuenta el tiro. Porque el Espíritu Santo es que lo quiere. Una que usted mira que del Espíritu Santo y la otra que usted deja llamar algo porque usted es pesado.